Este programa llega gracias a Rappi Libros, la única librería especializada. Tiene un catálogo variadísimo. Visítalos, rappilibros.com, tu auténtica librería virtual. Este podcast cultural está por empezar y tú todavía no le das like, comentas ni tampoco te suscribes. ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. No esperes a que Messi te lo diga. Dale like, comenta, suscríbete y recibe este contenido completamente gratis vía Facebook, vía YouTube y también vía Spotify. Aguántanos, ya comenzamos. Viajar en el tiempo era mi obsesión cuando era niño y digamos que hoy me siento en parte un viajero en el tiempo, no me mates robot de Platón, porque estoy con un personaje que ha interpretado a varios personajes a lo largo de la historia. Debería llamarlo Giovanni Arce o Paco Robles. ¿Con quién estoy el día de hoy? Giovanni Arce. Con Giovanni Arce, el actor. Así es. Que también has interpretado a Mariano Melgar, en fin. Digamos, has pasado por diferentes etapas y en todas ellas hay una historia detrás, ¿no? Cuéntame un poco de eso. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por la invitación. Yo feliz, alegre de estar acá para compartir con ustedes. Y en realidad yo también me siento un viajero en el tiempo con las cosas que he hecho, que ha sido como fortuito y muy agradecido de que hayan sucedido. He hecho El Último Bastión, que está en Netflix, en donde creo que es lo más visible ahorita, pero también he hecho personajes como Mariano Melgar en Los Otros Libertadores, en la producción de Latina, y también había hecho antes de Mariano Melgar para TV Perú. Y además había hecho para TV Perú también estos episodios sobre el Bicentenario, que ya se acercaba, en un programa conducido por Giovanni Sixia, me acuerdo, y varias otras cositas más que ahorita no se me vienen en la cabeza, pero como que... y Nuestra Historia, que es de los años 70 también. Nuestra Historia. ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo 39 años. O sea, eres un poquito mayor que yo nada más, pero digamos, te tocó interpretar personajes de antes que hubieses nacido, definitivamente, pues, ¿no? O Claro. sea, y si hablamos ya pues de Mariano Melgar, estamos yéndonos ya, o sea, muchísimo ahí, pero digamos, ahí nomás estaba, ¿no? Claro, sí, Nuestra Historia, claro, Nuestra Historia fue 70s, 80s, 90s, 2000. Yo soy del 80 y tantos. Entonces, he hecho toda esta etapa de la independencia, preindependencia, y también los años convulsionados que hemos tenido y bueno, que siempre tenemos, ¿no? en el Perú. Tu personaje ha pasado por momentos históricos. Conoces a San Martín en El Último Bastión. Estás en el atentado de Tarata en el 92. Y estás también cuando Sendero Luminoso pues pone su primera bomba y termina quizás la primera parte de nuestra historia. Entonces yo digo, a todo esto, ¿cuál es la lectura que le da el actor a su propio guión y a sus propios personajes? Porque en cada uno de ellos tienes que estar constantemente evolucionando y leer un poco cuál es la personalidad para que le des los matices, ¿no? Entonces, ¿cuál es el trabajo que se hace detrás de eso? Porque me imagino que es complejísimo. Ya de por sí es complejo actuar, interpretar un personaje histórico aún más. Y un personaje histórico desde antes que tú hubieses nacido, todavía más. El trabajo del actor siempre está en la investigación, siempre. Por más que sea un personaje de los 1800, de los 1400 o del 2023, uno debe meterse e investigar el contexto en el cual se encuentra involucrado el personaje. Ya sea contexto social, contexto político, en este caso de las revoluciones. Entonces, meterte a investigar, buscar referencias, leer, estar al tanto un poquito de cómo inundarte de estos contextos para que tu trabajo tenga verdad. Entonces, sea el año que sea que te toque interpretar con el personaje, debes investigar. Entonces, todo se basa en la investigación. Ahora, ¿el guión va acompañado de algún tipo de asistente histórico que les dice, oye, mira, en esta época se hablaba de tal manera, tal no? Sí, claro. Cuando grabamos El Último Bastión, siempre Marco Moscoso, que era el mismo director, que había tenido todo este trabajo de investigación, nos decía ciertas cosas como cómo habían que sentarse las mujeres y cómo los hombres, y cuando la escena la hacíamos mal sentados, de repente cortábamos por un error de cómo estábamos sentados para la época, por ejemplo. Entonces siempre estamos con alguien que esté ahí encargándose de cada cosita, cada detalle que pueda saltar del contexto histórico, ¿no? Es tremendo eso, ¿no? O sea, ¿te imaginaste en algún momento haber sido... Para mí eres uno de los actores peruanos más multifacéticos que hay, porque has interpretado de todo. O sea, justamente ahora me decías, estás en una producción, pero la gente igual te recuerda por estas otras producciones. Una de ellas ha llegado a Netflix, o sea que no es poco, para una producción peruana. Entonces estás en todas, ¿no? O sea, ¿qué significa estar constantemente viviendo muchas vidas, no?
Para mí es diversión pura. Yo el teatro, la actuación la tomo como un juego serio, obviamente, porque es mi profesión, pero es jugar. Entonces, mientras más cosas como estas me sigan cayendo, yo trato de divertirme lo más que pueda y creo que el secreto está ahí. Y siempre se lo digo a mis alumnos, mientras tú más te diviertas haciendo lo que haces o interpretando el personaje que interpretas, mucha más verdad, muchas más opciones de tener verdad vas a tener, ¿no? Entonces me siento afortunado de que me hayan caído también estos personajes para los cuales muchos he hecho casting también. Y esta es la vida eterna del actor, que tiene que pasar por castings y hacer de su piel de chancho porque vas a rebotar un montón. Y es la verdad. Y cuando tú aceptas esto, en que vas a rebotar y te van a negar un montón de veces y te van a cerrar la puerta, comienzan a salirte cositas interesantes, creo, desde mi experiencia. Entonces sí, yo me siento sumamente afortunado de poder haber podido interpretar esos personajes. Ahora, justo hace poquito teníamos un programa dedicado a carreras universitarias. Por ejemplo, mis papás se murieron de miedo cuando le dije quiero estudiar comunicación y me cambié de marketing. Cuando tú le dijiste quiero ser actor, ¿cuál fue la reacción? ¿Quién te va a pagar la carrera? Me preguntó mi mamá. ¿Quién te va a pagar la carrera? Y es verdad, porque existe este tabú, y antes era más todavía, Claro. en donde si eres artista o actor o algún tipo de artista, vas a sufrir mucho más que con un trabajo convencional. En cual no es falso, pero eso me dijo mi madre. Yo dije, ¿y ahora qué puedo estudiar que sea afín a la actuación? Cosa que de ahí doy un saltito nomás. Ya, voy a estudiar periodismo, cosa que yo estoy en la tele y por ahí hay una novela, algo y salto. Entonces entré a estudiar comunicaciones y cuando yo entro tengo la suerte de en primer ciclo postular al elenco de teatro de la universidad. Ujú. Postulo y entro. Y me quedé los 5 años de carrera de comunicaciones en el elenco de teatro. Pero para permanecer dentro del elenco de teatro de la universidad tenías que pertenecer al tercio superior de tu carrera. Ah, había esa condición, mira. Era la condición. Entonces yo estudiaba mi carrera solamente para permanecer en el elenco de teatro y poder viajar por todo el Perú con el elenco haciendo teatro. Ujú. Entonces esa era mi motivación, digamos. Igual la publicidad, al final terminé egresado como publicista, me gusta mucho, no tanto como la actuación, pero me gusta bastante. Y esa es la historia. Después cuando acabé la carrera dije, uy, ya, ahora sí tengo platita mía. Mamá, voy a estudiar actuación. Entonces me metí al taller con Roberto Ángeles. Dio la casualidad que me salió la primera novela que fue Graffiti de Michel Gómez. Entonces fue Graffiti, como ¿dices 2007? 2008 es. 2008. 2008. La pre 2007, que fue Ujú. anterior a Graffiti. Y se me comenzaron a abrir las puertas, haciendo, mostrándome, divirtiéndome, jugando, actuando. Y hasta ahí, hasta ahora. Ahora, son ritmos diferentes igual, ¿no? El teatro, la televisión y cine o producciones así son totalmente disímiles entre sí. Claro, la esencia es la misma, pero digamos que varían los ritmos y todo. Sí, es otro, además es otro lenguaje también, es otra forma de actuar. En teatro gesticulas más porque te tiene que ver hasta la última persona que está sentada en la última butaca del teatro. En el cine todo es mucho más mesurado porque tu carota va a estar en una pared gigante en el cine donde todo el mundo va a ver hasta que haces así, que hasta que pestañeas. O como ahorita, que de repente mi cara está ahí un poco cerca, se ve todos los gestos que hago. Entonces hay todo un lenguaje también para actuar, pero la esencia de la técnica es la misma, digamos. Ujú. Lo que cambia es un poquito el dosificar lo que estás haciendo tanto en cine como en teatro, sabiendo qué código vas, ¿no? Ahora, lo que mucha gente no sabe, yo sí me he percatado, es que los actores son grandes lectores en sí mismos también. O sea, más allá de la técnica de memorización, que es lo que estábamos hablando un poco antes, el personaje y los actores se alimentan justamente en base a las lecturas que tienen sobre diversas realidades y a partir de eso aportan a la construcción de determinados personajes. ¿Tienes alguna lectura que te marcó, o sea, dentro de tu etapa de formación o ahora mismo, o sea, que tú digas es algo que me hace ver el mundo de manera diferente y que esto se lo voy a dar a un personaje? Que se lo voy a dar a un personaje. O que quizás no, o que en algún momento sientes que te gustaría hacerlo. Me gusta bastante leer. Me gusta bastante escribir también. En realidad lo que yo leo más que nada lo utilizo para escribir cosas mías, pero en cuanto a cosas que me han impactado en cuanto a libros de repente de actuación, que es lo que yo cuando me pregunta un alumno, profesor, o Giovanni, ¿qué libro me recomiendas leer para mí que estoy empezando? A mí me gusta recomendar mucho La preparación del actor de Stanislavski, 1, y 2, Nuevas teorías sobre Stanislavski de Raúl Serrano, que es un dramaturgo, investigador y actor, director de Argentina, que tiene una técnica muy especial que es la que yo suelo utilizar. Ahora, hay que, justamente, hablando de Stanislavski, es el tipo te pone literalmente en la piel
del personaje, ¿no? Vive, actúa y siente como el personaje. Yo me acuerdo, o sea, llevé teatro pues con Rita Fernández, vamos a hacer Stanislavski nos mandó literalmente un día entero a tratar de observar los comportamientos y maniqueísmos que podría tener un personaje, y para mí fue toda una revelación, porque en los más mínimos detalles está el aporte que le podías hacer al personaje, ¿no? Tal cual. El actor lo que tiene que ser siempre es ser específico. Y para ser específico tienes que concentrarte en los detalles. Si no eres específico, tu actuación va a ser general. Entonces no vas a ser atractivo en escena, no vas a tener una presencia. Stanislavski, y uno de los primeros pasos dentro de la formación actoral contemporánea es la observación, como lo dices tú. Claro. Hay que observar. Y no solo observar cuando estás en el escenario actuando con tu compañero, ensayando una obra. Hay que observar en tu vida a día cuando te lavas los dientes, cuando estás lavando los platos, cómo cae el agua sobre tus manos. Esas cosas que las solemos hacer en automático, digamos. Si nosotros comenzamos a agudizarlas y a ser conscientes y a estar presentes en esos momentos, va a ser mucho más fácil poder estar presente en escena con tu compañero o compañera de escena. A través de los sentidos. Entonces, el primer paso siempre es observar, ¿no? Y claro, Stanislavski parte de esta premisa de observar absolutamente todo. Y después tiene todo el método, ¿no? Que viene después. Ahora, ¿cómo haces para observar algo que solamente puedes investigar, ¿no? O sea, eso es mucho más complejo. Porque en el caso de los personajes históricos, te ha tocado investigar y a partir de eso interpretar. Y en esa interpretación es donde creo que sale justamente el sello personal del actor o de la actriz, ¿no? Que es lo que le da vida, finalmente, y lo que vemos en pantalla. ¿Te refieres a cómo hago para ser un personaje? Claro, o sea, siempre me ha causado mucha curiosidad eso, ¿no? Porque yo siento que hay un proceso de inicio y de final, ¿no? El inicio es definitivamente cuando te dan el personaje, lo vas interpretando, te vas viendo en escena, ¿tú te sueles ver en escena después? De vez en cuando, a veces no me gusta tanto verme, pero sí ¿Por me qué? suelo ver. Me da nervios un poquito ver esta persona que soy yo haciendo de otra persona, entonces a veces Ya vamos a llegar a eso porque, sí. porque no sé, me parecería loco que alguien te diga, que por ejemplo, ¿no? ¿Tienes novia o algo Sí. por el estilo? Ya, por ejemplo, tu novia te dice, hoy quiero estar con Paco Robles, ¿y cómo haces en ese sentido? Sería muy cringe, muy raro, muy extraño. Eso no ¿verdad? suele suceder, entonces. No. Conmigo no, al menos. Pero ¿Conoces gente que sí? que haga estos juegos de rol, digamos. Claro, o sea... Yo creo que sí debe haber. Y más creo que he escuchado en alguna fiesta o reuniones y cosas como chistes como esos. ¿Qué tanto de Mírame verdad como miraste a tendrán? San Martín. Yo creo que sí, debe haber ese tipo de juegos, sí. De hecho, lo hicieron en algún momento, ¿no? O sea, estuviste en una serie con Esteban Phillips y Mari Carmen Sirvas, ¿no? En Emparejados, con Cindy, Claro, que actuaron justamente un poco a propósito de esto, ¿no? sí. O era otra temática, no lo recuerdo. Era una temática un poco de intercambiar parejas, más Claro. o menos, sí, pero había un de juego de roles, ¿no? Claro. Cositas como esas. Sí, fue una grabación divertida. Creo que es una webserie fue. Sí, exactamente. Claro. Buenísima. Dicho sea de paso, extraño los nuevos episodios. Bueno. Pero sí, o sea, ¿cómo construye finalmente un personaje histórico que no has podido observar, solamente has podido leer? Ahí está juega la imaginación, ¿no? Como te digo, investigar el contexto de ese momento, leer un montón de... Otros actores entran desde otro lado, a mí me gusta entrar desde la lectura y leer cómo era la Lima de ese momento, qué pasaba en el Perú en ese entonces. Entonces eso me hace mucho más fácil el poder poner a Paco Robles en ese lugar. Entonces... Claro, y por más que hagas un personaje de ahora en donde es un asesino, no te vas a poner a matar gente Claro, evidentemente. para ver cómo se siente, ¿no? Y hacerlo en escena. Entonces, hay documentales, hay películas que también de referencias, buscar cosas, entrevistarte con personas que de repente hayan vivido ese tipo de experiencias, todo eso te alimenta. ¿Y qué fue lo que descubriste, por ejemplo? Porque me imagino, uno, cuando nos hablan de historia, es lo que clásicamente sabemos en el colegio. Por ahí lees 2 o 3 libros más de historia. No conozco muchos lectores de historia, salvo que sean muy aficionados a la historia en sí misma. Y creces con una serie de conceptos, pero de pronto te toca investigar y dices, man, ya, esto no era como yo pensaba. ¿Qué fue eso que tú dices, man, ya, esto no es como yo pensaba? Y te encontraste sobre el camino que dijiste, qué chévere, ¿cómo cambió esto? Sí, en realidad lo encontré en el mismo guión del Bastión, que no lo sabía y creo que muchos no lo sabíamos, que era esto de San Martín. Que San Martín no era que venía y quería poner la independencia al Perú sí o sí, sino que pasaba por una serie de dudas de si
dejarnos ser independientes o traerse un rey de Alemania, creo, una cosa de esta. Entonces era algo que en el colegio jamás había pasado por nosotros y no era tampoco que él llegaba y decía, declaro el Perú libre, independiente y no sé qué, y el Perú ya era libre. No, esa era la primera y tenía que irse a otra provincia a declarar la independencia y fue todo un proceso. Entonces en el colegio te lo enseñan, imagino que por los tiempos, ¿no? Como una cosa puntual. Sucedió tal cosa en tal año, esto, y ya está. Entonces, el haber hecho esta serie me da la suerte de poder conocer un poquito más sobre nuestro Perú, ¿no? Tremendo, ¿no? O sea, ¿qué significa conocer a San Martín aunque sea en la ficción? O sea, que te toque ese, porque Paco Robles es muy aficionado al periodismo, tiene su imprenta, ¿no? Hace su periódico y todo, y de pronto San Martín, que es un tipo con ideas diferentes a las que el Perú tenía en ese momento, mal llamado Pepito San Martín por un gran número de personas, que además no querían ser independientes. Claro. Ojo, ¿no? O sea, había mucha resistencia por parte de los criollos, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso también de, por ejemplo, tratar de saber que los peruanos, a través del tiempo, hemos cambiado muy poco? O sea, la esencia de nuestra historia es la esencia de nuestra historia, literalmente. O sea, creo que tranquilamente tú podrías cambiar a Paco Robles, colocarlo en algún tipo de medio ahora digital. Ya Paco Robles ha estado en el pasado, ha estado más o menos en el presente, solamente falta un Paco Robles hecho por inteligencia artificial. Un cyborg, ¿no? Un cyborg. Algo por el estilo. Cyborg Robles. Pero la esencia de Paco Robles es la esencia también de muchas personas en el Perú que pues ven a lo largo del tiempo cómo las cosas cambian de personajes, pero la historia es la misma. Sí, tal cual, como lo dijiste al comienzo, que muchos criollos no querían tampoco la independencia. Eso demuestra que hemos estado polarizados desde preindependencia y seguimos polarizados. Entonces te das cuenta que muchas de las cosas que hemos pasado al nivel de la historia siguen iguales. Y digamos, ese es el atractivo del último bastión. Que mediante vas viendo la serie te vas dando cuenta, oye, pero esto sigue pasando. Oye, pero yo conozco un tipo así igualito, solamente que está vestido con jean y zapatillas, y no de época, pero es igualito, ¿no? Como Adolfo de Soto, ¿no? Comparándolo con algún político, qué sé yo. Entonces, y Paco Robles está también construido en cuanto a pluma por Eduardo, en cuanto a estar bien escrito, que hace que el espectador inmediatamente se ponga en los zapatos de Paco Robles. Entonces, digamos que los ojos de todo lo que ve Paco es los ojos del espectador, ¿cierto? De cómo va viviendo, cómo atestigua la llegada de la independencia. Eso. Pero no solo atestigua, sino que participa. Participa, sí. O sea, sí. eso es tremendo, ¿no? Claro, participa. Hace que participemos nosotros siendo fulanito tal, que de repente, no sé, uno es actor, el otro entrevista, ¿no? Es entrevistador. Y te pone como protagonista del proceso de independencia, del cual de repente estamos un poco más alejados nosotros, pero formamos parte. O sea, es el ciudadano de a pie el que cuenta la historia. A diferencia de otras series como Bolívar, por ejemplo, que Bolívar es el protagónico y es Bolívar quien cuenta toda la historia, ¿no? De la serie colombiana. En El Último Bastión son los personajes de a pie quienes cuentan la historia. Y eso me parece interesante. Claro, o sea, justamente Ricardo Piglia, en alguno de los tantos libros que escribe, dice, hay dos historias siempre, ¿no? Una es la historia, que es la que corre en la línea de tiempo principal, pero las que verdaderamente la alimentan son las subhistorias, ¿no? Las que están justamente debajo y le dan vida, ¿no? A esa gran trama, ¿no? Porque todos sabemos cuál es la historia del Perú, por algo estamos aquí y es lo que hemos recibido en el colegio y demás. Pero esas otras historias que te van contando los roles de los protagonistas en ese tiempo, creo que le dan una visión diferente, ¿no? Y enriquecen mucho la visión que teníamos. Sí. O sea, yo conversaba el otro día, por ejemplo, con Merlín, que también ve mucho el tema de historia, y Merlín lo que me decía es, no sabes la cantidad de gente que a veces me dice, o sea, a través de nuestra historia, mucha gente se interesó por la historia del Perú y empezó a consultar libros de historia y me preguntan, ¿esto es verdad? ¿Esto fue así? ¿No? La ficción te da ciertas licencias, otras no tanto, pero finalmente se está llegando a una discusión mucho más profunda, que es finalmente quiénes somos, por qué estamos aquí y qué es lo que somos, finalmente, ¿no? Somos peruanos producto de un resultado histórico. Y en el caso del Último Bastión, no solo con peruanos, a mí me escriben y me siguen escribiendo de Argentina, de España, de Nicaragua, que están viendo la serie y que no tenían idea de cómo había sido el proceso de independencia en el Perú, en Sudamérica, y se han enterado porque han visto la serie El Último Bastión y les ha encantado. Entonces, tener ese tipo de mensajes, ese tipo de respuesta del público, a uno como actor, te das cuenta que uno hace lo que hace por eso, porque llegas a la gente y dejas algo en ellos.
más allá de que estás en la televisión y no sé qué cosa y esto que lo otro, es cómo llegas al público y logras generar un cuestionamiento en ellos. Y eso es maravilloso. Ahora, algo curioso con El Último Bastión, ¿no? Porque el Último Bastión, creo que como toda producción que se hace, tiene dos momentos, ¿no? El momento en el que se exhibía a nivel nacional, vamos a decirlo así, que fue exhibida por TV Perú, o sea, en su momento, al igual que Nuestra Historia. Me encantaría, dicho sea de paso, que Nuestra Historia ingrese también a Netflix. Señores de Netflix, si me están viendo, no creo, pero si me están viendo, por favor, hagan el esfuerzo de traer a Nuestra Historia, que me pareció también una historia muy bien construida. Y la piden, ¿ah? La piden, La piden. en redes, piden que la pongan en Netflix, que la pongan en plataformas. Por ahora está en YouTube, así que pueden entrar a YouTube y ahí está gratis por ahora. En el canal de TV Perú. En el canal de TV Perú y YouTube, ahí está toda la serie. Que, o sea, ¿esto fue en 2016 que se hizo? No, esto fue en el 2015 fue. Ah, claro. Sí, sí, sí. Claro. Ujú. Pero bueno, te estaba diciendo, estos dos momentos, ¿no? En que se exhibe en territorio nacional y tiene pegada. Porque Nuestra Historia, y me acuerdo que también El Último Bastión en su momento, tuvieron pegada. Ujú. Pero ya cuando llegas a una plataforma como Netflix, se masifica y ya la audiencia deja de ser solamente audiencia peruana y se convierte en una audiencia literalmente para el mundo, no solo en Latinoamérica. Creo que si alguien que domina más o menos el español podría ver Nuestra Historia o podría ver El Último Bastión y podría engancharse, ¿no? Porque finalmente es la historia de la humanidad, ¿no? Es un proceso histórico, ¿no? Claro. Y si tú me dices que gente de México, Guatemala, Argentina, más o menos los procesos históricos confluyen en eso, ¿no? Somos prácticamente hijos del mismo padre que trataron de recurrir justamente al parricidio para lograr su propia identidad, ¿no? Sí, sí, en verdad hay mucha acogida. Y cuando estuvo en TV Perú, El Último Bastión, tuvo muy buen rating para hacer TV Perú. Ujú. O sea, para los programas que suelen dar ahí o series que dan ahí, como que rompió el promedio del rating. Y después en Netflix ya fue una cosa monstruosa, ¿no? Ujú. Lo es, está todavía ahí. Cuando te dijeron, va a salir en Netflix y dijiste, bueno, quizás tú has tenido muchos logros en tu carrera, pero llegar a Netflix es uno de ellos. Sí, obviamente, claro que sí. Nosotros cuando grabábamos El Bastión, Ujú. de mentiras, en bromas, antes de grabar la escena, le decíamos, ¿no? Le decía a Lali, por ejemplo, actúa bien porque vamos a salir en Netflix, ¿ah? No, tú actúa bien para que estemos en Netflix. Y Netflix era, creo, la única streaming en ese momento. Creo que todavía Claro, no sí. estaba HBO, no estaban las otras. Y todo era broma, era juego, ¿no? Nos cochineábamos. Hasta que en la pandemia nos llaman, nos mandan un mensaje de WhatsApp al grupo y nos dicen, prendan su televisor, estamos en Netflix. ¿Qué? Entonces prendo y veo mi carota en los capítulos y digo, wow, qué bonito, qué bonito. Pero lo bonito vino después, que son estos mensajes, ¿no? Y con las regalías. Y con las regalías también. Eso fue más bonito. También es bonito. ¿Para qué? ¿Para qué negarlo? Que estén más plataformas. Y nada, en verdad ha sido una gran experiencia. Ojalá Nuestra Historia también pudiese estar. Ujú. Sí. Y lo merecerían porque creo que es un grupo un elenco en sí mismo que también estuvo en ambas producciones, creo, ¿no? O sea, cambiaron personajes, el único que no cambió fue Paco Robles, que yo siempre digo, o sea, hay un multiverso, ¿no? De Paco Robles. En Tranquilamente. realidad, la historia del Adriansenverso, que es Eduardo Adriansen, el creador, junto con Mayu, su hermana, Paco Robles, de Nuestra Historia, que es de los años 70, es el tataranieto del Paco Robles del Último Bastión. Ah, mira, gran revelación esa. Claro, pues los dos son Paco Robles. Y la mamá también es Lali Goizueta en las dos series. Entonces, hay todo este mito creado en donde el Paco Robles de Nuestra Historia de los años 70 es el tataranieto del Paco Robles del Último Bastión. Sí, claro. Y podría haber un Paco Robles, o sea, post-2000. ¿no? Podría haber un Paco Robles post 2000 o un Paco Robles Guerra del Pacífico de repente, no lo sé, ¿no? Hay un intermedio. Que es como las distintas vidas de Forrest Gump, ¿no? O sea, O cuando- un Doctor Who peruano. Claro, pero podría ser, ¿no? Si existe el Chuyman verso, ¿por qué no puede existir El Chilman verso. el multiverso de Eduardo Adriansen, ¿no? Que para mí es un gran guionista, ¿no? Que en realidad sí lo tiene, ¿no? Porque la misma Sonia Seminario que hace de la bruja, no me recuerdo el nombre, sale Claro. en Eva del Edén, creo, y también sale en El Último Bastión. y Claro, también sale claro. En el teatro también la ha puesto, como ahora que van a hacer Cuídate de mí. También está ahí. Entonces hay como personajes que el mismo Eduardo los coloca estratégicamente en sus producciones que pertenecen al mismo universo, digamos. Pero en esas producciones históricas también, como te digo, está justamente la esencia, ¿no? De los personajes, pero que son personajes con los que uno se puede identificar independientemente de la época en la que sea, ¿no? Porque ahora yo sí siento que hay una diferencia entre el Paco Robles que hace periodismo y está en la colonia versus el Paco Robles de los años 70.
Sí, son distintos. No. Para Otras mí son personalidades. dos personajes distintos. Sí. De repente van un poquito en esta cosa optimista de querer cambiar las cosas. Por ahí creo que confabulan. Pero son diferentes. Este otro, el Paco del Bastión es un poquito más avesado, digamos, que el otro Paco. Igual los dos tienen un aprendizaje, pero son diferentes. Son diferentes. distintas circunstancias también, ¿no? Claro, y las circunstancias en realidad son las que terminan moldeando el personaje que está creando el actor. Las circunstancias, el entorno y los personajes con los cuales actúas. Ujú. Entonces, y los conflictos a los cuales te enfrentas. Son distintos conflictos también. Dentro del mismo esquema de cambiar las cosas, pero son distintos conflictos. Entonces, la presión que ejerce el conflicto sobre el personaje crea las características del personaje. No es que tú crees mi personaje va a ser así, lo voy a poner mejor, de repente, pero es más interesante plantearlo desde cómo reaccionas tú como actor ante la presión del conflicto que se te impone en la obra o en la pieza audiovisual, cosa que eso va a crear las características de tu personaje por sí solas. Y se te hace más fácil también el trabajo. Sí. Claro, o sea, y son diferentes circunstancias, además porque tú haces primero nuestra historia y después el último bastión. Cuando realmente te enfrentas por primera vez a ser Paco Robles es nuestra historia. Claro, y es mi primer protagónico en televisión también. Ujú. Entonces fue un reto enorme. Y lo disfruté mucho. Creo que ese fue el kit del asunto, disfrutarlo. Y sí, primero hicimos nuestra historia, que digamos es la secuela del último bastión. Y de ahí hicimos el último bastión. Sí. Y para nuestra historia sí hice casting. Para el último bastión no, porque iba a ser de Paco Robles. Entonces solamente me preguntaron si podía y dije, claro, por supuesto, vamos, contemos esta historia. Y en nuestra historia sí hice casting con Oscar Carrillo, era el director, entonces él hacía los castings. Y yo hice casting en realidad no para Paco Robles, yo hice casting para Adrián, que era el personaje argentino que hizo Estefano Toso. Y mi argentino en realidad hablaba más como, no sé, como trujillano, me salió un dejo muy distinto al argentino, ¿no? Bueno, Estefano ahí tenía ventaja, ¿no? Claro. Pues su mamá es Exacto. argentina. Entonces lo convocaron a Estefano y Grappa hacía de su abuela. Entonces Grappa todo el rato estaba con él chancándole el dejo y lo hizo muy bien. Y de ahí me dijeron, ya, entonces como no puede ser Adrián, prueba a Bruno. Bruno eres el que hizo Carlos Casella, el rockero, ¿no? Que sufría mucho. Y tampoco, ¿qué? Entonces, ya, a ver, prueba a Paco Robles, a ver qué pasa. Y dije, ya, pues probar este personaje. Y quedé como Paco Robles. Entonces, Que dicho esas son sea de las cosas paso, del o sea, casting. este personaje que hace Carlos Casella, o sea, tiene una serie de matices, pero yo creo que a todos nos hizo llorar cuando tocó la canción para su papá, El hombre verde. El Hombre de Verde, o sea, que la pidieron incluso que se haga independiente y demás, ¿no? Porque creo que toca una fibra muy sensible, ¿no? El hombre rudo se derrite. No, eso fue muy bonito. Y no solamente lo que vemos en televisión, que todos nosotros hemos visto, sino he tenido la suerte de estar en pleno set, en el parque, grabando una escena y de pronto mirar a mi derecha y ver a Carlos con la guitarra y el cuaderno, escribiendo la canción junto con Oscar Carrillo, creando la canción del Hombre de Verde. Entonces ver el proceso de creación de una cosa que al público le gusta ahora es bien bonito. Entonces tengo esa imagen grabada de Carlos Casella sentado en el parque con la guitarra, el cuaderno y Oscar Carrillo al costado viendo qué letra ponerle, cómo afinarla y todo. Y después la grabaron. Eso es bien bonito. Tremendo, tremendo. Cuéntame cómo fue enfrentarse a Paco Robles de los años 70, porque claro, ya no estamos hablando ni siquiera de la colonia, o sea, donde sí creo que en los dos ahí tiene que haber investigación, de todas maneras. Pero ese era un poco más cercano, seguramente tenías primos, abuelos, tu propia familia que te decían cosas para poder enriquecer el personaje de acuerdo a lo que se hacía o no se hacía en esa época. ¿Cómo Sí, fue eso? Yo me acuerdo de chiquito, tuve que recurrir a mis recuerdos en donde hacía la tarea con el lamparín. O sea, yo he vivido apagones en donde se iba la luz, en donde ponían bombas, en donde me iba con mi familia a comer a la cevichería y ya no podíamos entrar a la cevichería porque habían puesto una bomba en la cevichería del Rey, en el ¿En Callao. dónde era eso? ¿En el Callao? En el Callao, en la colonial, les pusieron una bomba. Y estábamos y era chiquito, entonces el cuento de mi familia era, no, tranqui, es para jugar, son momentos para jugar y sacábamos el Monopolio, los casinos. A mí me gustaba en realidad que se fuera la luz, no tenía ni idea qué estaba pasando en el país, era un niño, porque de esa manera podía jugar con mi abuelo casinos, podíamos juntarnos todos a tener un rato familiar y apagar los televisores. Entonces recurrí mucho a eso, a cómo me sentía, a cómo se sentía mi papá, mi mamá. Lo mismo de cómo me trataba mi familia a mí para digamos, cuidarnos, ¿no? De lo que estaba sucediendo. Entonces recurrir a eso. Y investigar, obviamente, cómo empezó todo y cómo fue evolucionando, ¿no? Sí, claro.
Y claro, ya cuando te toca interpretarlo también es otro proceso, también es la expectativa versus la realidad, ¿no? Esto es lo que recuerdo, esto es lo que me dice el guión y finalmente lo que es. Claro, sí, claro, claro, claro. Esa triangulación me imagino que debe haber sido brutal. Y también creo que gran parte de el hecho de que el Paco Robles de nuestra historia y el Paco Robles es porque es un tipo muy enamoradizo, es un tipo muy apasionado, ¿no? Romántico, muy En algún apasionado. momento llegamos, o sea, en nuestra historia llegamos a odiar a Mari Carmen por todo lo que le hacía a Paco, ¿no? Y terminan, o sea, en una escena que me pareció bien bacán diciendo, estas cicatrices son como que el mapa de nuestra vida y finalmente pues estamos aquí porque somos nuestras heridas, ¿no? Sí, es lindo. Sí, pobre Mari Carmen, La odiaban. la odiaron un poquito porque no le paraba bola al pobre Paco. Y era un poco esta dinámica de Kevin Arnold Y Winnie Cooper. Winnie Cooper. Era esta dinámica, tal cual. Y Mari Carmen y yo entablamos un vínculo muy bonito entre los personajes, entonces creo que eso lo leyó el público y por eso terminaron odiando, que está bien. No me refiero a que esté bien que odies, me refiero a que Mari Carmen hizo un gran trabajo para generar muchas cosas en el espectador. Ella es experta en hacerse odiar porque en nuestra historia también tenía este personaje de la mucama. En el Bastión. En el último Bastión, ¿no? O sea, digo, perfecto, ¿no? Le caen bien los personajes de villanos. Genial, genial. Lo hizo que se azotaba, rezaba mientras hacía maldades, ponía venenos. Una cosa impresionante. No, impresionante. Sí, sí, Tremendo. Tremendo. Y bueno, ahora me dices también, o sea que justamente todo eso tratas de vertirlo en el tema de la docencia a tus estudiantes. Cuéntame cómo es ese proceso, porque todos me han dicho actuar o enseñar. Me quedo siempre con actuar, pero a la docencia le tengo como que su corazoncito, le pongo su ficha, su feeling. Sí, me encanta enseñar. He descubierto, creo, desde la pandemia. Enseñaba ya antes de la pandemia, pero después, durante la pandemia, entré a estudiar. Como no podía salir de tu casa, yo comencé a llevar un montón de talleres en el extranjero por Zoom. Y comencé a estudiar y comencé a dictar más talleres y ahora de manera presencial. Entonces he descubierto que me encanta mucho ver cómo entra un alumno y cómo sale después. No te digo que salga como el superactor, pero sale como un ser humano distinto, con unas herramientas que te las da la actuación preparadas para la vida. Ahora se puede expresar mejor, se le puede escuchar mejor, se le puede entender lo que quiere decir. Y ese tipo de cosas, ser logradas por uno es como mágico, es raro. Y por eso me gusta bastante. Y también me gusta porque de cierta manera entreno. Aprendo un montón cuando enseño. Yo siempre digo que el actor debe actuar todos los días. Todos los días debe entrenar. A diferencia, por ejemplo, de un pianista. Ujú. El pianista, si no tiene recital en la noche, si no tiene que tocar, igual en la mañana está sentado y está tocando su piano porque le nace tocar el piano. Entonces, nosotros como actores también debemos hacernos el hábito de, si no tenemos función en la noche, si no tenemos que grabar nada el día de hoy, buscar algo para entrenar por lo menos media hora, una hora. Eso me llama la atención, ¿cómo entrena un actor? Hay distintos ejercicios. Uno de ellos que siempre recomiendo es agarra un libro de poemas. Escoge cualquier poema y ese poema interprétalo, comienza a decirlo, comienza como si lo estuvieras diciéndoselo a alguien, comienza a soltar la voz, comienza a dirigirlo. Y eso va a hacer que te involucres en el ejercicio, en el entrenamiento. Otro tipo de cosas es atrévete a ser más vulnerable, a escuchar música que logre aflorar tus emociones o ¿Cuánto cuesta películas. eso, no? O sea, ¿tú crees que la gente cada vez está siendo menos abierta a ser vulnerable y justamente tiene que recorrer un proceso así para poderse abrir? Porque creo que la gente está constantemente actuando también, ¿no? O sea, de hecho, el tener redes sociales nos obliga un poco también a crearnos una serie de máscaras, ¿no? Lo que quiere es proyectar frente a los demás, pero somos cada vez menos vulnerables, queremos mostrar menos nuestra vulnerabilidad. Sí, 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 sí. En realidad nosotros como seres humanos generalmente no decimos lo que sentimos o lo que pensamos así abiertamente y menos a gente que recién estamos conversando. Pero yo creo que, no sé, yo creo que nuestra generación era menos vulnerable de la cual existe hoy porque estaba mal visto el que algo te haga daño. Si llorabas, estaba mal, no podías llorar, no podías... Y esta no. tontería de los Entonces hombres no lloran, ¿no? Exacto, y como hombres tenías que ponerte tu caparazón de piedra jugando fútbol y te tiraban tu pelota y te camoteaban y no podías llorar, tenías que aguantar porque si no se iban a burlar de ti. Y eso, si tú quieres ser actor o quieres ser artista, bloquea la sensibilidad. Entonces está bien desfogarte, está bien llorar, está bien demostrar tus emociones. No irte al extremo de repente,
pero generarte el hábito como entrenamiento de ver una película que te guste y si te provoca llorar, llora. Si escuchas una música que te gusta y te provoca llorar, llora. Si te provoca reír, ríete. Si te provoca reírte a carcajadas mientras caminas por la calle, ríete a carcajadas. No siempre porque así que estás loquito, pero suéltalo, suelta un poco, ¿no? Entonces yo creo que el actor debe entrenar todos los días. Hay dos cosas que quiero ver justamente respecto a llorar. La primera es, ¿cuál es la última película o canción que te haya hecho llorar? Ay, no sé si película, pero ayer estuve viendo esta serie en Prime que se llama Undone. No sé si la conoces. Es una serie, es una serie que habla acerca de la salud mental y también de los viajes en el tiempo. Entonces no sabes si es salud mental o viajes en el tiempo lo que está pasando. Es una animación con este actor, con Bob Odenkirk, el de Better Call Saul. Ya. Y me movió bastante algo que sucedió sobre la salud mental. Y en cuanto a canción, últimamente no recuerdo alguna así. Cerati generalmente toca mis fibras, ¿no? Cuando quiero sí ponerme como entrar en una cosa, escucho Cerati, por ejemplo. Me gusta bastante. Y la segunda, o sea, luego vamos a volver sobre el tema del llanto. No vamos a terminar llorando, pero estaría bueno que en algún momento pase, ¿no? Ahora que lo mencionas, está bien liberarse, ¿no? Decir, si algo te hace sentir mal, decirlo, o sea, Claro. fluir, ¿no? Uh-huh. Hay un cliché, ¿no? Relacionado a determinadas cosas que hacen los actores. No sé si te ha pasado, es como que vas a una reunión, dicen, ¿eres actor? O se enteran que eres actor, sí, a ver, llora. A ver, actúa. A ver, llora, a ver. ¿Tú eres doctor? Sí. A ver, es una operación. A ver, es una cirugía. Es lo mismo, o sea. Tú eres doctor. A ver, es una cirugía. No es... Pero te la han hecho. Sí, claro. Sí, ¿Y qué haces en ese caso? O sea, ¿te ríes? o- Sí, me río, hago esta broma del doctor, lo mismo, ¿no? No, es muy complejo también el cómo llegar al llanto. Creo que hay distintas técnicas y no a todos les funciona la misma técnica. Claro. Y es cuestión de buscar qué se te acomoda más a ti como persona. Eso. Ahora, qué difícil es igual escarbar en nuestros propios recuerdos para llegar a determinadas emociones, ¿no? O sea, ¿tú tienes algún proceso en particular? Y yo estoy en contra de ese proceso, por ejemplo. Ajá. De buscar en tus recuerdos para llegar a una emoción. Ujú. Que es digamos, el método de Lee Strasberg. Ujú. Que en realidad parte de la memoria emotiva o la memoria sensorial de Stanislavski. Sucede que Stanislavski descubrió ese método en sus primeros años de investigación. ¿Y qué pasó? Se fue a Estados Unidos, dio una conferencia y dejó un par de alumnos, digamos, allá, y Lee Strasberg llevó con ellos, y Lee Strasberg abrió el Actors Studios, en donde se utiliza el método de la memoria emotiva o la memoria sensorial. Y como no había redes sociales, no había TikTok, no había Instagram, no había nada, Stanislavski no se enteró nunca que ya se estaba impartiendo la memoria sensorial emotiva en Estados Unidos, y él encontró otra cosa que era mucho más efectiva para poder llegar a la emoción que la memoria emotiva. Pero el Actors Studio ya estaba abierto, ya estaban los actores de cine conquistando Hollywood. Pero ¿qué sucede? Que la memoria emotiva, el recurrir a un recuerdo, el recurrir a que se me murió Firulais, ¿no? Mi perrito. Entonces, y la escena es la muerte de mi madre. Entonces voy a acordarme de cómo se murió mi perrito para poder llorar en la escena. Y lloras de repente. Grabas la escena y ya está. Nunca más tienes que hacerla. Porque es una toma, ¿no es cierto? Pero en el teatro tienes que actuar de jueves a domingo, Wow. de 8 de la noche a 10 de la noche, durante 2-3 meses de temporada. ¿Cómo haces para que el recuerdo de Firulais te dure y no se gaste? 1. ¿Cómo haces para que ese recuerdo no sea tan fuerte y de repente, si estás recordando Firulais, entras en trompo, en llanto, y no sales de ese recuerdo y se te va la obra? 2. Y te haces daño. Imagínate entrar todos los días en un recuerdo, en un trauma que te haga daño. Y lo más importante, te saca del momento presente. Es decir, si yo estoy en el velorio de mi mamá en la escena y tengo que llorar porque se ha muerto, voy a pensar en Firulais. Y cuando pienso en Firulais y esté actuando con la otra persona, voy a estar en el recuerdo en lugar de estar atento a lo que está pasando mi compañero o compañera en este momento. Si tú te vas de ahí, pierdes verdad. Entonces, la manera más efectiva desde donde yo lo enseño
es que te concentres en realidad en lo que está pasando en este momento con las circunstancias en las cuales se encuentra tu personaje en el funeral de tu madre, con los personajes que están interactuando contigo y con la presión que ejerce el conflicto sobre tu personaje. Eso debería desencadenar una emoción o algo dentro de ti, debería mover algo, siempre y cuando estés persiguiendo tu objetivo. No recordar que la otra vez me pasó tal cosa, no, porque me parece que es innecesario. Entonces hay muchos actores de método, que son grandes actores como Danny Day-Lewis, que se acaba de retirar, y se acaba de retirar, dice, porque no puede volver a afrontar otro proceso de depresión como el que afrontó en esta película, la del costurero, no me acuerdo el hilo, ¿no? Y se retiró por eso, porque él es un actor de método, porque entran al set con el personaje y no se van del set y no se van del personaje hasta que acaban el trabajo de rodaje durante toda la película. Y eso creo que es contraproducente desde mi punto de vista. Creo que te hace daño. El mismo Heath Ledger tenía que deprimirse para poder interpretar al Joker. No digo que por eso haya pasado lo que pasó, pero tenía que hacerse encerrado en un cuarto y se deprimía para poder hacer el personaje. Uh-huh. Entonces, ese tipo de técnicas del método creo que son innecesarias. Creo que puedes llegar a la misma verdad que llegan ellos sin necesidad de estar las 24 horas del día siendo el personaje. Yo soy el personaje de 8 a 10 de la noche que dura la obra, soy el asesino de los perritos, y después soy Giovanni Arce viendo Netflix o jugando PlayStation. Y se acabó. Y eso es lo que le digo a mis alumnos. Creo que la regla de oro en el teatro y en la actuación es: no le hagas daño a tus compañeros y no te hagas daño a ti mismo. Y el método, queramos o no, entras en estas cosas. Y si no manejas bien tus emociones, si tienes algún tipo de desequilibrio emocional, podrías llegar a sufrir las consecuencias. Y no lo recomiendo. Qué fuerte es lo que dices, ¿no? O sea, porque se llega a dos cosas, ¿no? Primero, la insensibilidad total, o de pronto perderte en medio de escena, ¿no? ¿Te ha pasado en algún momento que te has perdido en medio de escena, que no has podido soltar una emoción, pero tienes que salir a la siguiente? Entonces dices, ¿cómo gestiono esto? Es difícil. Y aparte, en teatro, a diferencia de televisión o a diferencia de cine, como dices tú, se sale de jueves a domingo y cada función es diferente. O sea, no es la misma función. O sea, no es que sea un calco de la otra. Hay algunas que sean mejores, otras que serán peores, pero digamos que esa versatilidad te permite también estar con las emociones así, ¿no? Sí, sí. En realidad, si no puedes salir de una emoción, es falta de técnica. Uh-huh. Es porque tu entrenamiento, tu formación, no has trabajado lo suficiente para dominar esa técnica. Tienes que lograr salir de la emoción porque tienes que seguir contando la historia, que es la principal labor del actor en escena, contar la historia. No que el público te vea llorar o emocionarlos o que tú te emociones. No, eso va a pasar como consecuencia de tu trabajo al contar la historia. Entonces, si tú no puedes seguir contando la historia porque te has emocionado demasiado y de repente sales y dices, pero estoy emocionado, el público va a decir que estoy emocionado, estás malogrando la historia. Es falta de técnica. También, y sucede también cuando, por ejemplo, tienes que pegar a alguien y le pegas a alguien y de verdad le das. ¿Te ha pasado? He visto, a mí no me ha pasado, pero he visto actores que le han pegado al otro porque se le ha pasado y después van, oye, disculpa, lo que pasa es que estaba en el momento y no sé qué. El momento pamplinas, eso es técnica. Tú tienes que saber controlar y dar la ilusión de que eso es verdad, pero que no sea cierto, que no está pasando de verdad. Y es falta de técnica, no saber controlar no solo tus emociones, sino tus propios movimientos en escena, ¿no? Va por ahí. Me imagino, o sea, estaba en escena, ¿qué escena? Yo vi, hay actores que han terminado golpeados porque... ¿Qué? Pero detrás de escena, pues evidentemente en el escenario no se han agarrado a golpes, ¿o sí? No, digo que, por ejemplo, en escena, un actor hace de un personaje que tiene que pegarle al otro. Y de verdad se le escapa un puñete y de verdad le pega y termina chancado el otro porque el actor no ha tenido la técnica de poder controlarse. Y de repente el público dice, qué verdadero, cuánta furia y no sé qué. Pero le estás haciendo daño a tu compañero. Claro, puedes ¿no? hacer lo mismo, crear esa ilusión en el público sin necesidad de verdad meterle un puñete en la cara, ¿no? Claro, es lo que tú estás diciendo justamente, no le das daños a tus otros compañeros, ni te hagas daño a ti. Exacto. Pero sobre todo también a ti, ¿no? O sea, porque finalmente, o sea, si tú le pones demasiada, vamos a decirlo, le pones 99 a todos los stats en el peso, o sea, obviamente te vas a ir en YOLO, ¿no? Claro, yo siempre digo que hay un 70% del personaje y 30% del actor en escena. Porque siempre hay un capitán acá que está viendo todo, que eres tú, que está viendo qué controlar y qué hacer y por dónde ir y la memoria con el texto y todo. Lo demás, que es lo orgánico, lo que es el animal actoral, digamos, eso déjaselo al cuerpo. Pero el cuerpo va a estar controlado, siempre va a tener unas limitaciones que eres tú. Uh-huh. Cuando te metes 100% en eso, hasta que acabe el rodaje o acabe la obra, estamos un poquito complicados, creo yo.
Hace poco hubo con Succession, Jeremy Strong es un actor de método también. Entonces, Cox, el actor, el mayor, salió en una entrevista haciendo un poquito de parodia acerca de Jeremy Strong, porque él llegaba al set y no salía del personaje, y estaba en el personaje todo el tiempo. Y eso creaba un ambiente también entre los mismos actores y el mismo crew de grabación un poco tenso, ¿no? ¿Te imaginas llegar a un ambiente donde el actor, que es un actor que hace un personaje deprimido, está deprimido todo el set hasta cuando almuerza? Y entonces Cox se quejaba un poquito de eso y solamente le decía, actúa, ¿no? Hay una anécdota bien bonita con Laurence Olivier y con Dustin Hoffman en una película que se llama El hombre maratón, de los 70s, en donde iban a grabar una escena con Dustin Hoffman y Laurence Olivier, en donde Hoffman no había dormido en toda la noche y estaba sumamente agitado y cansado. Entonces Dustin Hoffman llega al set corriendo, sudado y sin haber dormido. Y dicen, ¿pero por qué has venido así? No, porque el personaje tiene que estar así. Y Laurence Olivier, que es el Hamlet por excelencia de nuestra historia de la humanidad, le dice, ¿y por qué no actúas? ¿Y por qué no actúas? Es más fácil. Delante de todo el... Se le dijo, ¿y por qué no actúas? Lo a Dustin cagó. Hoffman. Pero no hay otra, o sea... O sea, en realidad al final es decisión de cada uno. Claro, cada quien uno, va a optar por cuál es el método que más se te acomode Claro. a ti y que te funcione más a ti. Siempre y cuando ese método no le haga daño a tus compañeros y ya, si tú te quieres hacer daño, bueno, es tu opción. Pero si no le haces daño a los demás, elige el método que a ti se te acomode más, que creas que es más conveniente para tener verdad. Porque al final lo que buscamos los actores es la verdad en escena. Pero desde mi punto de vista, desde cómo yo enseño las cosas, yo enseño no desde utilizar la memoria emotiva o sensorial o los recuerdos, sino el aquí y el ahora con la conducta, con lo que está pasando realmente. Pero todo eso es entrenamiento. No es que entraste 2 horas a mi clase y ya vas a llorar. No, tienes que entrenar. Así como sentarte al piano a tocar, igualito. Claro, es finalmente un arte, es práctica, ¿no? Es práctica. Es entrenar el cuerpo, entrenar la voz, entrenar tus propias emociones. Todo es entrenamiento. ¿Cuál es el proceso para despedirse de un personaje? Porque, por ejemplo, en este caso a ti te ha tocado despedirte de varios, pero me imagino que hay procesos y procesos, ¿no? No sé que... No me acuerdo precisamente el nombre del actor, pero me acuerdo que el actor que interpretó a Pablo Escobar, por ejemplo, dijo que se despidió del personaje en una tina y con un baño de florecimiento, porque dijo, o sea, que el karma que traía interpretar un personaje de ese calibre le generaba un peso, o sea, físico y mental tremendo. O sea, porque es un despliegue de energía y demás, ¿no? Hay personajes que te generan más karma que otros. Paco Robles, creo, y Mariano Melgar mucho menos. Claro. Creo que tienen una carga de karma como Pablo Escobar, pero sí, definitivamente hay un proceso para despedirse, ¿no? Claro. Sí. Creo que cada uno tiene su propio ritual. Este actor de Pablo Escobar de repente cree mucho en las energías y está bien, y de esa manera lo despide y se puede despegar. Y creo que sí, es como aceptar, tal cual como cuando se te va una persona de este mundo. Es lo mismo, tienes que aceptar que esta persona ya no la vas a ver más, que ha sido un bonito recuerdo y que el reencuentro no va a ser posible. Creo que va por ahí, aceptar que ya no vas a ser el personaje y acabar como bien con eso. Creo que eso va a hacer que te alejes, porque al final los actores, ustedes dirán, wow, cuánta información, cómo se aprenden tanto texto y no sé qué. Si yo me aprendo un texto ahorita gigante contigo y que lo grabo ahorita, yo mañana ya probablemente ya te olvidaste. la próxima semana de repente ya no lo tengo, porque tengo una cosa ya automática que lo manda a la papelera para poder almacenar más cosas. Obviamente si lo agarro y lo vuelvo a leer me lo voy a aprender mucho más rápido que la primera vez, pero es de esa manera, como que vamos eliminando personajes y textos y cosas y quedan en el recuerdo para poder almacenar más cosas. Y tú me decías justamente al inicio de la entrevista que habían cosas, o sea, por ejemplo en televisión es como que le han agregado escenas al guión. Y es como que tienes que aprendértelas sobre la marcha. Tendrías que tener la cabeza ni siquiera de Einstein. Te alcanzaría para memorizar tanto, ¿no? Sí, en televisión suelen darte a veces escenas agregadas, que es que te las dan a última hora y tienes que aprendértelas. Entonces eso también es entrenamiento. Entrenar, en tu casa mismo, cada vez aprenderte más rápido la letra, el texto. Porque en la televisión se graba para ayer, entonces tienes que estar rapidito, agilito, y todo es entrenar. Hay cosas, muchas veces me preguntan, Giovanni, ¿cómo haces para aprenderte tanto texto en una obra de teatro, por ejemplo? Y hay cosas que yo digo que no debemos hacer, que por ejemplo, aprendernos la letra sentados, así como estamos ahorita en el escritorio, chancando. No va a entrar, porque nosotros
como actores tenemos que ponerle el cuerpo a ese texto. Entonces, mientras nosotros realicemos una actividad con el cuerpo, mientras memorizamos el texto, es mucho más fácil. Por ejemplo, lavar los platos mientras estoy memorizándome el texto. Porque a la hora que lo voy a actuar, también voy a estar haciendo cosas mientras diga ese texto. No sé, planchar la ropa mientras estoy diciendo el texto, ¿no? Entonces, partamos de ahí y no de sentados en el escritorio. Y otra cosa, por ejemplo, que no hay que hacer es que estamos leyendo el texto y estamos leyendo, ¿no? El texto, fulanito de tal se hizo la pichi. Y después salió acá, y después salió acá. Entonces, cuando vayamos a escena a actuar, lo que va a pasar es que voy a estar haciendo la escena y voy a decir, maldito te odio, te voy a matar porque mi papá me dijo que tú fuiste. Y esto, hay una memoria corporal. La memoria corporal es mucho más fuerte que la memoria racional. Y esto va a pasar, por ejemplo, ¿no? O esto acá, para buscar la letra, para buscar el texto. Entonces, de esa manera, tampoco probemos aprender el texto. La manera en que yo recomiendo aprender el texto es eso, haciendo actividades y tampoco aprendiéndolo de la manera en la cual lo vas a decir en la escena, sin ninguna intención. O cambiando totalmente la intención a otra cosa. De repente lo rapeas, de repente lo dices en poesía, de repente lo dices bla 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 bla. Entonces comienzas a destruir la forma del texto. ¿Para qué? Porque a ti lo único que te interesa es memorizarlo. El cómo lo vas a decir va a surgir en el ensayo cuando estés con tu compañero o compañera de escena, porque nosotros trabajamos en el momento presente. Entonces, esos son más o menos los tips que puedo dar para aprenderte un texto. Han tirado los datos precisos justamente, y si no, pues matricúlense aquí en las clases con Giovanni. A mí me gustaría que el momento presente durara muchísimo más, pero ese tiempo ya es parte de nuestra historia. De nuestra historia. Y aunque este es uno de los últimos bastiones culturales, me toca despedir el programa. Muchas gracias, estimado Giovanni, por haber venido. Ya saben que pueden darle like, comentar, compartir, suscribirse. Nos vemos el próximo ¿Puedo viernes. hacer un anuncio chiquito de algo? Los que tú quieras. Ok, quiero contarles que vamos a estar en Arequipa. Aquí. Acá, vamos a estar en Arequipa este 1 de julio y el 30 de junio. 2 días seguidos haciendo Barcelona, una obra de Víctor Falcón. La vamos a estar llevando a cabo en el Teatro de la Universidad Católica San Pablo. ¿Sí? Sí. Y eso, y también mis clases que comienzan, como dicen que los estoy invitando, comienzan el 19 de junio. Así que nada, los espero. Los espero también a la misma hora por el mismo canal el próximo viernes, lamentablemente con el mismo conductor. Actúen bien, pórtense bien, y si se portan mal, pasen la voz. Chao, chao. Chao.